Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Les saludo con mucho gusto por este medio. Hoy quiero compartir algunos elementos de un tema que está presente en nuestras telesecundarias y que genera en muchos casos expectativa, incertidumbre y otras situaciones que yo espero que con algunas ideas podamos reflexionar y pensar posibilidades. Estoy hablando de la evaluación formativa, cómo desde los materiales educativos para telesecundaria tenemos posibilidades, no como recetas, pero sí como algunos horizontes que nos ayuden en esta tarea imprescindible. Y bueno, lo que yo quiero compartir un poco en esta charla es justamente cómo recuperar el sentido pedagógico de la evaluación, que tristemente en los últimos años fue borrado y fue reducido a una simple medición. Entonces vamos a hablar un poco de la evaluación formativa. Siguiente, por favor. Y lo más importante que quiero resaltar en esta imagen es que vamos a hacer la diferencia entre evaluar y medir. Esto parece muy obvio, pero sí hay que tenerlo muy presente porque no es lo mismo evaluar en el sentido amplio de la palabra a medir algún aprendizaje. Son situaciones distintas. Y justo esta imagen nos ayuda un poco a visualizar que lamentablemente en muchas escuelas la evaluación fue reducida a una simple medición. Y la medición no es para nada un acto de justicia, es en todo caso una situación que ubica y genera muchas subjetividades. Ustedes observan una fila de animales que están esperando una indicación, en este caso de un profesor, y justamente lo dice así, en esta confusión predeterminada, dice, para que la evaluación sea justa, todos deberán resolver el mismo examen, subir y llegar a la cima de aquel árbol. Y ustedes seguramente, compañeras, compañeros, se darán cuenta quién llegará primero, quién llegará después y qué al final. Esto es lo que intentamos resolver en esta diapositiva, de que la evaluación formativa no tiene que ver con estas situaciones que tristemente, insisto, se dan en algunos espacios todavía. Pero valdría la pena preguntarnos el día de hoy, ¿por qué seguimos aplicando exámenes más allá de situaciones administrativas? Bueno, aquí les voy a compartir una provocación, insisto, para seguir reflexionando. Dice Holt, citado en Quirós 2009, que aplicamos exámenes a los estudiantes por dos razones. La primera, para obligarles a hacer lo que queremos que hagan. Y la segunda, para conseguir una base sobre la cual administrar las recompensas y los castigos, en los que, como todos los sistemas coercitivos, se apoya el sistema educativo. La amenaza de una prueba o test nos permite recompensar a los que parecen hacerlo mejor. La economía de la escuela, como la mayoría de las sociedades, se basa en la ambición y el miedo. Los exámenes despiertan el miedo y satisfacen la ambición. Bueno, es solamente, insisto, para revisar algo que es muy obvio y que tiene que ver con las mediciones estandarizadas, a diferencia de la evaluación formativa, que es lo que vamos a plantear el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, aquí sería interesante pensar que como la nueva escuela mexicana en realidad es un proceso de asimilación, de repensar, de agregar, de ir justamente direccionándola en un sentido humanista, en un sentido integral, pero también en un sentido que nos ayude a resolver los viejos y los grandes problemas en la educación. En este caso,
insisto, evaluación formativa, valdría la pena preguntarnos de qué estamos hablando, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta idea es justamente para que visualicemos que es un proceso. No se dan los cambios de la noche a la mañana, es justamente ir quitando, ir justamente ajustando, ¿no?, algunos elementos. Y aquí esta compañera, seguramente como ustedes, se está preguntando situaciones muy puntuales el día de hoy. Yo preguntaría, ¿para qué educamos hoy? Y en ese sentido, ¿para qué es la evaluación? ¿Será lo mismo evaluar que certificar? Aquí también habría que pensar cuál es la diferencia o la relación entre la evaluación y la certificación. ¿Qué se entiende hoy por la evaluación formativa? Si bien este es un concepto que se ha manejado en muchas reformas, pero ¿cómo se concibe hoy? Y lo que siempre digo, ¿qué es lo más importante en este tiempo-espacio? Esta diapositiva también tiene la idea para pensar así en colectivo, ¿en qué momento la escuela dejó su carácter formativo? ¿En qué momento la escuela pasó de ser un lugar para desarrollarnos integralmente a una máquina de asignar calificaciones? Y me refiero a todos los usuarios, desde maestros, las familias, los estudiantes, cómo dejamos pasar que lo más importante en la escuela es lo que aprendemos en colectivo y no esta idea de poner a unos por encima de otros. Entonces, volver al origen no es otra cosa que seguir cambiando paradigmas, en este caso, la evaluación, volver al origen, cómo es que estaba pensada y se visualizó. En la nueva escuela mexicana, la evaluación sí representa, primero, una oportunidad para que sea el mismo estudiantado el que reflexione sobre cómo va en la clase, en la comunidad, en la escuela. Es decir, aquí otra vez lo que hemos dicho siempre, reflexionar es básicamente pararse, detenerse y volver a mirar. En el caso de los estudiantes, de los maestros, maestras, de las familias, sería importante decir cómo vamos, por qué hicimos lo que hicimos, cómo podríamos ayudar a nuestros estudiantes a que les vaya mejor, a que asimilen mejor los contenidos, a que construyan comunidad, a que sean más solidarios. Eso es un poco lo que intentamos hacer con la reflexión. Recordemos que, al igual que la educación, la evaluación tampoco fue, ni es, ni será nunca neutra. Y por eso se destinan grandes campañas para legitimar algunos procesos de evaluación, entre comillas. En el viejo paradigma, la evaluación estaba centrada un poco más en el castigo, y ustedes pueden analizar y seguramente problematizar este sentido. Hablo en general. También se apoyaba en mediciones estandarizadas, sin importar los muchos mundos que coexistimos en el país, sin importar las migraciones, sin importar los procesos de aprendizaje, etcétera. Esto era insignificante porque la idea fundamental era medir de igual forma a todas y todos. Lo que hoy se pretende es que la evaluación nos ayude a humanizarnos, que nos ayude a entender cómo vamos y por qué vamos así. Esto implica cierta corresponsabilidad. Y esta es una palabra clave. En la evaluación formativa hay corresponsabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a revisar aquí muy rápido es como este proceso de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que quisiera remarcar aquí es que la evaluación en la nueva escuela mexicana también se define a partir de nuestras opciones éticas, políticas y pedagógicas.
Recuerden, lo político en el sentido amplio, lo pedagógico justamente en una pedagogía de la pregunta, una pedagogía de la ternura y todas estas posibilidades de la tolerancia que nos hacen acercarnos un poco más a esto que le hemos llamado el humanismo mexicano. Pero, a ver, hagamos un recorrido muy rápido. En el viejo paradigma, la evaluación se conceptualizó en una cultura del cumplimiento. Por eso la medición estandarizada tomó tanto protagonismo, por eso en las escuelas lo más importante era sacar buenas o altas calificaciones y no decimos que esto no tenga un sentido. Lo que queremos decir es que se llegó a un extremo y entonces genera mucha incertidumbre si reconocemos que hay múltiples inteligencias y otros tantos elementos que nos han dado justamente elementos para decir no todos aprenden del mismo modo ni al mismo tiempo. Pero en el viejo paradigma también se ubicó la evaluación como un medio para establecer comparaciones entre estudiantes, entre maestros, entre escuelas. Y lo más triste es que no evaluaba el sentido amplio del proceso educativo, sino solamente algunos elementos mínimos. En este viejo paradigma tampoco existía retroalimentación o un carácter formativo. Lo que sí existía es esta idea de recitar pues los conocimientos mínimos, utilitarios y desde una visión del mundo y de las cosas. Ese era como el sentido. Estoy hablando en lo general, por supuesto, que hay muchas buenas excepciones, pero me refiero a la política que se implementó en los tiempos de la educación neoliberal. También, pues, desde la perspectiva de evaluación en el viejo paradigma, obviamente aquí sí existen las recetas, y la receta era un examen como un instrumento predilecto, como esta corona de la evaluación. El examen era la corona, lo que estaba encima de todo. Y entonces, pues, la evaluación tristemente fue reducida a una simple medición. ¿Que importan las mediciones? Pues sí, pero en medida de qué y para qué, ¿no? Tampoco existían muchos momentos para la reflexión. Más allá de que algún texto o algún intelectual lo dijera, el problema es que la escuela iba tan rápido con mediciones estandarizadas, con múltiples presiones de muchos agentes, que pocas veces existían estos momentos para reflexionar. También se enfatizó mucho en los múltiples informes que se solicitó al maestro, a la maestra, mucha más carga administrativa y bueno, en resumen, la certificación era el único fin de la educación. Lo que intentamos, insisto, es pensar un horizonte de cómo de a poco ir dejando o repensando algunos elementos que yo he mencionado. No quiere decir que se borre todo, lo que estamos intentando es darle un sentido, un propósito puntual para que algunos elementos tengan un carácter distinto. Y ahora pues la evaluación desde un nuevo paradigma debe y está sustentada en una cultura de la confianza. Y esto es un gran desafío, compañeras, compañeros, porque nosotros venimos de una cultura del cumplimiento. ¿Cómo pasar a una cultura de la confianza? Bueno, ¿qué diremos? Pues que la evaluación en la nueva escuela mexicana es un proceso evidentemente formativo, sistemático, esto es bien importante, e integral. La evaluación formativa no se asocia con la calificación o se reduce a la calificación, tampoco sanciona y mucho menos deforma. Ayuda en todo caso a desarrollar lo que nuestros estudiantes ya han manifestado, ya tienen muy claro, es decir, capacidades humanas y, por supuesto, a orientar en el sentido del humanismo mexicano. También retroalimenta, aquí es bien importante,
Más adelante daré algunos ejemplos de cómo es que esta retroalimentación toma un protagonismo muy importante, porque si retroalimentamos tenemos la posibilidad de reflexionar juntos, juntas para mejorar y encontrar áreas de oportunidad en nuestro proceso. También la evaluación desde acá reconoce y valora y dialoga con y en la diversidad. Es decir, no está pensando en la estandarización. Y en este marco es que tampoco tiene recetas, pero sí reconoce los múltiples factores que intervienen en el proceso. Múltiples factores, no uno, no dos. Hay muchas situaciones que se viven en el proceso educativo y en este caso en la evaluación desde esta perspectiva. También habría que apuntar que se viven momentos de reflexión individual, por supuesto, que algunos le llaman metacognición y demás, pero también momentos de reflexión colectiva para preguntarnos cómo va la comunidad, cómo está, hacia dónde va, ¿no? Y decir que en esta perspectiva no hay informes de evaluación formativa. Esto es bien importante. No se puede pensar un formatito para la evaluación formativa, valga la expresión. Intentaré dar algún ejemplo más adelante. Lo que sí va a hacer la evaluación es que tendrá como un aliado, en el buen sentido, a la certificación. Es decir, no se desprecia, más bien se acompañan, se nutren, se debate, se dialoga para finalmente tener algo distinto, ¿no? Porque pues no hay duda que hay que seguir certificando y eso está en el marco legal, etcétera. Pero, ¿cómo es que la evaluación formativa nos ayuda o por lo menos aligera un poco esas cargas tan grandes de simplemente reducir todo el proceso educativo a la certificación? En resumen, en este nuevo paradigma, la evaluación formativa no se planea, esto es muy importante, tampoco se formaliza. Algunos le han llamado el timing pedagógico y algunas otras situaciones para dar cuenta de que el profesorado tiene justamente la lectura de la realidad para saber en qué momento cambiar o repensar alguna actividad, alguna situación. Por eso difícilmente se va a formalizar. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, y esto ya es como un resumen entre la diferencia de la evaluación formativa y el viejo paradigma, lo que podríamos decir o agregar es que la evaluación formativa tiene en todo su marco una visión comunitaria, dialógica y territorializada. Por eso no hay un formato único, porque cada territorio, cada situación amerita una situación distinta. También que descansa en una retroalimentación, pero no cualquier retroalimentación. Nosotros hablamos de una retroalimentación cálida, una retroalimentación que te anime, que te apoye, que te acompañe, no algo tan frío como decir vas bien o una palmadita en la espalda, no. Es importante la palmadita, pero es más importante reconocer, acompañar y ayudar a los estudiantes. Da, por supuesto, voz, esto es bien importante, es decir, no se puede entender la evaluación formativa solamente desde un sujeto, sino desde la colectividad. También nos ayuda, nos motiva y coadyuva en esta idea de humanizarnos. Ya lo deseamos, reconoce y valora la diversidad y básicamente, compañeros, compañeras, es democratizadora. Ustedes se tendrán que preguntar si la evaluación formativa, insisto, haciendo la diferencia con la acreditación y otras situaciones de evaluación, preguntémonos si la evaluación formativa sí tiene este carácter democratizador. Lo más importante es que en la evaluación formativa
siempre está acompañada del aprendizaje. Entonces, esto es como clave aquí en esta diapositiva. La evaluación formativa siempre acompaña el aprendizaje. No está al final, no está al principio, está y se vive al mismo tiempo que se aprende. Entonces, aquí quisiera hacer la diferencia que no es evaluación continua. No, no, la evaluación formativa no es evaluación continua, hay una diferencia. Bueno, y por el contrario, entonces ya comentamos algunos elementos, pero yo solamente quisiera decir acá que la evaluación formativa no clasifica, no deshumaniza, tampoco se basa en el control y el poder. Imaginen qué sentido tendría, qué idea formativa tendría si solamente se reduce a estas visiones. Por supuesto, no se realiza mediante pruebas exógenas, tampoco castiga o vigila, humilla, no, nada de eso, porque básicamente la evaluación formativa se separa en un sentido amplio de la evaluación, insisto, entendida como se había pensado en el viejo paradigma. Les voy a leer esta cita textual del Plan de Estudio 2022. Dice, la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo. Tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre el profesorado y las y los estudiantes que desencadene procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar. Yo creo que es muy puntual la cita y hemos hablado ya sobre esto, retroalimentar cálidamente. Y lo otro, que la evaluación siempre acompaña al aprendizaje, nunca van separadas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a empezar a recuperar algunos elementos que tanto la cita como las otras diapositivas ya dieron cuenta. Por ejemplo, esto del diálogo. Y ustedes dirán, pero esto es bien difícil porque tengo tantos estudiantes. Bueno, justamente habría que pensar algunas estrategias en virtud de que a veces los grupos son muy grandes, pero también cuando los grupos no son tan grandes, cómo acompañar, en qué momento tener como estos espacios para dialogar. Como no hay una forma definida ni un espacio definido, pues igual pueden ser hasta charlas informales, debajo del árbol, del mango, del guayabo, etcétera. Lo importante es escuchar y valorar y un poco entender por qué le fue como le fue a nuestros estudiantes. Y en este caso, la maestra Felicita le está preguntando a su estudiante, si tuvieras oportunidad de volver a hacer la actividad, la situación, el proyecto, ¿qué conservarías y qué cambiarías? Y esto de inmediato genera un proceso de reflexión, porque uno se pone a pensar en qué me quedé corto, cómo lo hubiera hecho de forma distinta si tuviera más tiempo, más recursos, etcétera. Bueno, entonces, ¿para qué la evaluación formativa? Pues contundentemente es para humanizarnos. Parece esto una retórica y parece un discurso que no tiene mucho sustento, pero imaginen, compañeros, compañeras, si nos humanizamos, es posible mejorar la educación, porque tendremos un marco distinto para aprender de nosotros y de los otros y de las otras. También la evaluación formativa es para, sí, evidentemente, detectar áreas de oportunidad. Si no, imagínense qué sentido tendría. Lo que queremos es que nos vaya bien a todas y a todos. Entonces, indudablemente que también sirve para esto. Pero además para construir rutas más colectivas, más solidarias, porque, insisto, si logramos que la comunidad de aula camine en este sentido, nos vamos a ayudar. Te van a ayudar a ti, maestro y maestra, tus otros estudiantes. Y digo tus otros porque son procesos distintos.
Entonces, ¿para qué más? Pues ya lo comentamos, para acompañar, caminar, preguntar y, insisto, el objetivo es que nos vaya bien a todas y a todos. Entonces, si vamos al plan de estudio, la evaluación formativa también nos sirve para poner en evidencia lo que ya hemos recorrido y lo que nos falta por andar. Tal vez aquí hay que tener muy claro el perfil de egreso, los 7 ejes articuladores, por supuesto el territorio, el programa analítico, bla, bla, bla. Lo importante es que la evaluación formativa sea como un elemento que nos diga, por aquí vamos, pero falta aquello. Hay que fortalecer tal o cual situación o proyecto, en este caso de telesecundaria, proyecto de aula, de escuela y de comunidad. Si regresamos a la imagen, entonces nos damos cuenta que la evaluación formativa es básicamente dialogar, negociar, porque en la ayuda también muchas veces hay que negociar, ¿no? En el buen sentido, es comprensiva, no todos tenemos las mismas oportunidades, se ha demostrado ya desde las inteligencias múltiples, pero también de las muchas situaciones de los territorios, no todos tenemos al alcance elementos tecnológicos y otros tantos, así que habrá que decir que también responde a un elemento de comprensión. Lo que queremos es entender más el proceso para ayudarnos más que el resultado. El resultado será seguramente en la acreditación o con la acreditación o con que nuestros estudiantes se vayan a la preparatoria o que con que sean buenos ciudadanos. Ese es, digamos, es el resultado. Pero lo que yo intento decir acá es que el aprendizaje sucede al mismo tiempo que la evaluación formativa. La evaluación formativa también permite el crecimiento de los sujetos, no solo del estudiantado, sino del profesorado y ojalá que también de las familias, porque uno se va dando cuenta y también es muy satisfactorio decir, estábamos aquí y ahora estamos acá y vamos a lograr llegar a la meta, al perfil de egreso. En suma, para cerrar con esta diapositiva, la evaluación formativa nos ayuda, sirve para transformar y transformarnos. Siguiente, por favor. Entonces, lo que voy a intentar, yo sé que este es un gran desafío porque no en todos lugares tenemos un nivel de compromiso de las familias y de las comunidades, pero justo como señalan nuestros materiales educativos, a cada quien lo que nos toca. Y si al principio yo hablaba de recuperar el sentido pedagógico de la evaluación, pues quiere decir que tendría que existir algunos cambios, un proceso lento pero seguro para de a poco acercarnos a la evaluación formativa, entendido como que es una tarea de todas y de todos. Aquí, entonces, los estudiantes y los profesores son los protagonistas porque están en el día a día, pero también debería acompañarse, ayudarse con las familias, con ciertas autoridades, con todo aquel que quiera contribuir en la mejora de la educación. Es decir, pues sin duda el maestro, la maestra y sus estudiantes son los que viven ahí el proceso o lo sufren en muchos casos, pero imaginen que las autoridades, que las mismas familias nos ayudaran un poco a aligerar la carga, a que sus hijos les vaya mejor en el caso de las familias, a las autoridades, a, no sé, ubicar, pensar algunos elementos que nos agobian, nos asfixian como maestros. Bueno, entonces, ¿qué le tocaría a cada protagonista? Pues primero que al estudiante con estas ideas de la evaluación formativa que implica reflexionar, le ayudaría mucho el preguntarse constantemente cómo voy, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué de las estrategias de la maestra y el maestro me ayudan más? Y eso poderlo comunicar con ella y con él, me refiero con los maestros.
Oiga, profe, es que cuando usted habla así no le entiendo. Oiga, fíjese que el estar hasta acá al final no me permite ver, etcétera. Cosas tan simples como otras que son un poco más complejas. Oiga, fíjese que en este proyecto yo no le entendí en la etapa número 5, quedó corto, ¿no? Y al maestro, ¿qué le daría este diálogo permanente? Pues justamente que de a poco va a ir reinventando su praxis. Y recuerden, la praxis es la reflexión, acción de lo que yo hago para transformarlo. Siempre, siempre se puede mejorar. Y entonces con estos elementos dialógicos uno se da cuenta y dice, ah, ok, entonces ya no le doy por ahí. Creo que este grupo eh, se puede trabajar más desde esta perspectiva. Y bueno, los, las familias, los papás, las mamás, perdón, los tutores, también nos ayudarían mucho si hacen preguntas no rutinarias, pero sí en un ambiente de confianza, de preguntar, insisto, no rutinarias, porque eso en muchos lugares se hacen, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve los materiales? ¿Qué hicieron? Hasta situaciones de otro tipo, ¿no? ¿Cómo se llevan con sus estudiantes? ¿Qué hacen cuando la maestra o el maestro no está? ¿Detectan situaciones de violencia, etcétera? Y entonces armar como equipo, es decir, un mapa de violencia en las escuelas, un mapa para ubicar dónde nos sentimos mejor y justamente aprovecharlo para estos momentos de diálogo. Bueno, entonces, a cada quien lo que nos toca implica que cada uno de nosotros, de nosotras, primero, dialogue con nosotros mismos. Esto es lo primero. La reflexión implica un diálogo primero con Luis Miguel, después con sus estudiantes y, por supuesto, con el territorio, entendido en el sentido amplio. Siguiente, por favor. Y entonces nos vamos a ir en este marco ubicando algunos elementos que nos tocaría a cada uno, a cada una. Vamos a empezar con el profesorado. ¿Cómo es el profesorado que vive la evaluación formativa? Primero, ahí la maestra señala dos situaciones muy puntuales, que la evaluación formativa no debe significar más carga administrativa, y esto no es un discurso. Si en las primeras diapositivas señalábamos que la evaluación formativa no tiene un formato ni una línea única, pues quiere decir que no voy a entregar informes, porque entonces ya no sería evaluación formativa. Recuerden, la evaluación formativa sucede al mismo tiempo que aprendemos. Cuidado, este es un gran desafío, pero vamos a hacerle caso a la maestra. En el momento que la evaluación formativa se convierte en una carga, entonces ya no es evaluación formativa y perdió su carácter. Lo otro es que la maestra nos señala que la evaluación formativa tiene un fuerte sustento en la pedagogía de la pregunta, en esta pedagogía dialógica, en esta pedagogía que nos permite ubicar áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, primero decir que el profesorado que vive la evaluación formativa realiza, como ya lo he mencionado, una retroalimentación cálida. Y esto tiene que ver con una actitud de confianza. Si sus estudiantes no tienen confianza con el profesorado, entonces quiere decir que su retroalimentación tal vez está quedando muy corta o muy mecánica. Ojo, hay que tener mucho cuidado también, compañeros, compañeras, con toda la legislación. Me refiero a que alguna situación no se vaya a malinterpretar, pero que sí esta actitud de confianza sea manifiesta, que también le toca, nos toca, maestras, maestros, construir espacios para la corresponsabilidad. Y esto implica, de repente, hacer a un lado los materiales educativos y la clase para sentarnos, acordar con nuestros estudiantes y en gran medida hacerlos corresponsables de su educación. ¿Qué dan? ¿Qué están dispuestos a dar? ¿Qué nos falta? ¿Cómo yo, maestro, les puedo ayudar en esos horizontes de expectativas que ya tienen? Por supuesto, también socializa, reflexiona los PDAs,
Esto es bien importante, no, uno no podría hacer y pensar que todo nos sale bien. Habría que preguntar qué PDA se quedó muy corto, qué no alcanzamos y qué sí, ¿no? Y aquí va la siguiente, reconocer, valorar y celebrar el esfuerzo del estudiantado. Esto es clave, esto es retroalimentación cálida. Primero reconozco, porque todas y todos hacemos un gran esfuerzo. Ya desde levantarnos temprano, peinarnos y demás, ya hay que reconocer, valorar, porque otra vez, yo no sé si estén ustedes muy de acuerdo conmigo, pero las inteligencias múltiples, igual lo revisamos como solamente un referente. Valorar que a pesar de que esa inteligencia o esa perspectiva no necesariamente tenga que ver con Luis Miguel, sin embargo, hay un esfuerzo y por eso hay que celebrarlo. Por supuesto, también impulsa el trabajo colaborativo, no trabajo en equipo. Esto también lo hemos hecho ya en algunos espacios. Diferencia, el trabajo en equipo es un nivel, digamos, todavía corto a lo que aspira la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana intenta que en estas ideas de corresponsabilidad el trabajo sea más ligero y que por tanto pues implique esta colaboración necesaria y urgente. Se viven procesos de autoevaluación y coevaluación, más adelante voy a citar alguno. Y bueno, el profesorado que vive la evaluación formativa, pues sin duda que repiensa su praxis, porque lo primero es que no toma una actitud perfeccionista. Esto es muy importante. Cuando uno piensa que le sale todo bien y que sus doctorados, maestrías, cursos, lo que sea, o su experiencia ya le da para decir que las cosas son así, pues tristemente no ha hecho lectura de la realidad y que los grupos cambian y que los sujetos cambian y que la vida misma, por obvias razones, cambia, ¿verdad? Entonces, esto implica que de a poco sigamos construyendo. Yo les invito, compañeros, compañeras, a construir herramientas inéditas, territorializadas, para que nos ayuden a acercarnos cada vez más a este horizonte de evaluación formativa. Bueno, y voy terminando con esta diapositiva. El profesorado que vive la evaluación formativa va a abordar, entretejer, relacionar la evaluación, el proceso educativo y la vida cotidiana. Parece muy difícil, pero no, yo creo que ustedes lo hacen todo el tiempo. Lo que intento decir es que es más consciente de que cuando relacionamos el aprendizaje, la evaluación y la vida cotidiana, entonces tiene sentido a lo que vamos a las escuelas. Bueno, finalmente, compañeros, compañeras, la evaluación formativa necesariamente produce nuevos saberes pedagógicos, que esto de a poco los anotamos o de a mucho, depende de nuestra habilidad, así como lo está haciendo la maestra. Siguiente, por favor. Y vamos a pasar ahora con... bueno, antes hacemos solamente un paréntesis, porque es bien importante que en el marco de la autonomía profesional esto sea una verdad, es decir, hay una, según los planes de estudio, los materiales, una perspectiva de evaluación formativa, pero además tenemos un aliado que se llama autonomía profesional. Y esto implica que no nos agobiemos como el maestro ahí, preguntarnos cuándo se realiza la evaluación formativa y ubicar una fecha concreta y una hora concreta. No, lo que vamos a intentar es que justamente a partir de la autonomía y atendiendo la libertad, no el libertinaje, el profesorado decida. Esto es bien importante. Sí recuerdan que yo comenté que estábamos en una cultura de la confianza, pues aplica también en los directivos y supervisores y las familias, para que nos demos chance de que el maestro, la maestra y sus estudiantes decidan cuándo vivir procesos de reflexión. Es decir, cuando hacen un alto en su clase, en el proyecto,
y vive en estos momentos. No hay receta, porque según el timing pedagógico que Díaz Barriga ha planteado, pues así será, ¿no? Que el maestro o la maestra hace lectura de la realidad para decidir en qué momento detiene el proceso, digamos, normal o rutinario del proyecto y entonces establece estos momentos para el diálogo y la reflexión. Si la evaluación formativa se condiciona o burocratiza, pues ya no será como lo he comentado, será cualquier otra cosa. Entonces, la lectura de la realidad, regresando, permite repensar y crear o crear un nuevo proyecto, pero esto será a partir de la evaluación formativa. Es decir, cómo se sienten mis estudiantes, cómo van, los veo un poco decaídos o los veo muy animados o qué faltó. Eso también nos ayuda a la evaluación formativa. Entonces no se realiza mensual o semanalmente. Insisto, esta es una decisión del profesorado. Por favor, hagámosla válida, que el maestro y la maestra decida, ¿no? Para ir terminando esta diapositiva, lo que intentamos también con la evaluación formativa es que nos movilice, que nos ayude a, sí, conseguir, ¿no? A lograr, perdón, el perfil de egreso, a lograr los horizontes de expectativa del colectivo. Y entonces, de favor, podrán existir algunas líneas, pero no con parámetros rígidos, porque no queremos sancionar. Aquí la idea no es acreditar o no acreditar. Aquí lo que queremos es ayudar a todas y a todos, a los que les va muy bien, a los que más o menos, pero sobre todo aquellos estudiantes que tienen situaciones en su familia, que tienen situaciones socioeconómicas, que tienen muchas desventajas. ¿Cómo les ayudamos? Esa es la intención. Y bueno, echaremos mano de todo el colectivo, es decir, de a los que les va muy bien también nos podrán ayudar mucho. Hablo de sus compañeros y compañeras. Bueno, lo que vamos a tener aquí en esta diapositiva es que la evaluación formativa tiene indudablemente un sentido comunitario. Sí reflexionamos individualmente, porque yo decía que hay que dialogar con nosotros mismos, pero al final de cuentas, la idea de reflexionar individual es para ayudarnos a que a la mayoría, ojalá que sea a todos y a todas, nos vaya muy bien. Entonces tiene un sentido comunitario. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasamos a, pues, ¿qué les toca a los estudiantes? Porque hablábamos también de la corresponsabilidad. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que indudablemente hay que construir muchos más espacios para que nuestros estudiantes reflexionen, ya lo he dicho, individual y colectivamente. A ver, por ejemplo, esta jovencita, a ver, dice, participo activa y positivamente en la evaluación formativa. Ojalá, insisto, este es un proceso, ojalá que en algún momento nuestros estudiantes reconocieran lo importantes que son en su proceso de aprendizaje y lo importante que es la evaluación formativa en este horizonte. Y ojalá que también podamos alcanzar ciertos grados de corresponsabilidad. Imaginen cuando logremos que nuestros estudiantes asuman su parte en su educación. Pues un poco los espacios de reflexión no es nada más para hacer como que nos escuchamos, es justamente para direccionar y decir que son parte fundamental de su educación, ¿no? ¿Para qué la evaluación formativa en los estudiantes? Bueno, ya hablamos, para que reflexione, para que sea corresponsable, para que se sienta y sea consciente. Esto es bien difícil. Aquí habría que pensar y un poco profundizar tal vez en la asimilación consciente. Esta es una propuesta pedagógica de la ex Unión Soviética, ¿no? En estas ideas comunitarias que implica asimilar conscientemente, pero en este caso, ser consciente de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Importa mucho
preguntarnos, ¿quién soy yo como estudiante? ¿Qué quiero aprender? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Cuáles son mis intereses? Y no guardarlos, compartirlos en este espacio cálido, ¿no? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Que el maestro o la maestra las conozca para que le ayude. A lo mejor, tal vez, Francisco no está entendiendo porque el maestro solamente lleva una forma o solamente recoge un tipo de material. Entonces nos dan muchos insumos. Recordatorio, esto lo han dicho muchos teóricos, intelectuales, bla, bla, bla. Mientras que el estudiantado no quiera aprender, poco podemos hacer, de verdad. Y aquí, por eso es tan importante la comunidad. Yo creo que se ha banalizado mucho, pero yo me pongo mucho en su lugar, compañeros, compañeras, porque tenemos estudiantes de todos que por sus situaciones de territorio van tanto a fuerza o por obligación. Y entonces lo que primero tenemos que hacer es que quiera aprender, que le encuentre sentido ir a la escuela más allá de sus situaciones, porque si no va a ser un dolor de cabeza y nos vamos a estresar mucho más, más de lo que estamos, porque tendremos presión de los administrativos, toda la cuestión administrativa, ¿no? De las familias, de la comunidad, de nuestras familias. Imagínense llegar todavía a lugares donde los estudiantes no muestran un interés mínimo siquiera. Por eso es tan importante volver al origen, crear, construir comunidad antes de pensar lo otro. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Bueno, esto es otro desafío importante porque yo decía, ¿y cómo nos ayudan nuestros papás, nuestras mamás, los tutores? Por ejemplo, observemos la imagen. Miren, ya Leonora, que es nuestra estudiante, tiene un 6, pero fíjense cómo se expresan. El, el padre de familia con una actitud un poco no cercana al profesor le dice, profesor, ¿cómo va mi hija? Exigiendo en mucho sentido, ¿no? Ahí depende del tono, pero vamos a pensarlo así. Me preocupa el rendimiento de Leonora. Su primo va muy bien en matemáticas. Y otra vez, las inteligencias múltiples, ¿no? Y Leonora, en lugar de asumir una actitud de corresponsabilidad, de inmediato señala al profesor y dice, el profe me puso un 6, me puso, ¿no? No hay corresponsabilidad. Y la mamá, ¿qué calificaciones tiene Leonora? ¿Por qué sacó un 6? Y luego ahí mismo, Leonora, nosotros te mandamos a la telesecundaria para que saques buenas calificaciones. Estás castigada, señorita. Y eso lo vivimos. Seguramente ustedes podrán dar cuenta de muchas historias así. Porque pues venimos de un viejo paradigma. En el viejo paradigma, la idea del cumplimiento, de ser bueno en matemáticas, aunque no te gusten. Yo no era bueno en matemáticas. Después lo entendí, pero sí sufrí muchos elementos de comparación, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil, pero de a poco pensemos como un horizonte, ir sensibilizando a las familias, papás, mamás, tutores, de cómo es que aprende uno, de cómo se reconocen diferentes procesos de aprendizaje, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, la aspiración debe ser que nos vaya bien, que tengamos calificaciones buenas, sí, 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 pero que eso sea producto de una vivencia distinta en la educación, que ese resultado sea después de aprender y compartir en comunidad, que eso sea resultado de asumir mi corresponsabilidad. Bueno, entonces, cambiando paradigmas en la telesecundaria, pues otra vez, compañeros, compañeras, si la educación es una tarea de todos y de todas, pues habrá que, insisto, pensar en que este es un largo trayecto,
para dejar un poco la cultura del rendimiento a una cultura formativa, una cultura que nos ayude a humanizarnos más. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya dos, tres elementos para cerrar la charla. Solamente decir que la evaluación formativa no sucede por casualidad ni en cualquier espacio. Lo que hemos insistido mucho, compañeros, compañeras, es que construyamos verdaderamente atmósferas comunitarias. ¿Se tarda? Sí, se tarda. Si uno les comentara mi experiencia, yo recuerdo que por ahí como en enero o febrero, más o menos, se vivían ya procesos comunitarios, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, es muy complejo por las múltiples situaciones que existen. Sin embargo, es mejor porque ya en los últimos 2 trimestres tendremos otro tipo de situación, de relación, mayor compromiso y a eso aspiramos. Entonces, la evaluación formativa se vive en auténticas comunidades de diálogo que sean muy respetuosas, que tengan como este sentido de que nos vaya bien a todos. Yo no sé cómo la van a nombrar ustedes, pero seguramente existen elementos de corresponsabilidad, de afecto, de solidaridad, en lugar de esos espacios fríos y de competencia constante. Es como por eso uno cuestiona ciertos procesos, porque estamos en un tiempo para hacer y deshacer, pedagógicamente hablando y en el buen sentido de la palabra, para hacer y deshacer. O si ustedes me lo permiten, pues para crear otras formas de pensar, de ser y asumir la educación. Yo guardo y tengo mis reservas con algunos procesos que se viven todavía en algunas escuelas, porque ¿qué subjetividades forma? Al que le va siempre bien, ¿qué subjetividades forma? Al que le va más o menos y al que le va mal, según estos estándares, ¿qué está acá? Esas son las subjetividades. Entonces, por eso, regresando a la diapositiva, este sería un buen lugar para evaluar formativamente. Cuando se pueda, sí, en colectivo, cuando no, así como lo observamos también en el diálogo directo con nuestros estudiantes. Y habrá tantas formas, no son las únicas. Siguiente, por favor. La evaluación como ocasión para pensar. Justamente señalaba yo que hay que inventar o reinventar, territorializar algunas formas. Y esta que yo les voy a compartir tiene un sustento en el programa de filosofía para niños, que a mí me gusta mucho porque es una situación viva de cómo comunitariamente, sin este diálogo que también es importante, podemos autoevaluar, coevaluar y evaluar. Es decir, estamos sumando muchos elementos, desde el diálogo directo, esto que hablábamos de la fogata con nuestros estudiantes, pero también en actividades como esta. Entonces, de lo que se trata es que el maestro, la maestra tiene un listado de preguntas que le va a hacer a sus estudiantes, que por cierto están sentados en círculo o de tal forma que se ven todas y todos, es decir, se puede, bueno, porque nos comunicamos no solamente con la voz, sino también con otros elementos. La idea es que estemos así, en círculo, medio círculo. Y bueno, entonces el maestro o la maestra va a hacer una serie de preguntas sin leerlas, porque eso también es parte del timing pedagógico, ¿no? Es decir, cómo observó la clase. Y el estudiantado va a contestar, insisto, esta es una propuesta de filosofía para niños, con su pulgar arriba si lo hizo bien, pulgar en medio si más o menos, y pulgar abajo si no lo hizo o faltó algo. Aquí no hay abstenciones, todo mundo participa y no es a través de la palabra, sino de la acción. Entonces, por ejemplo, a ver, hagamos un ejercicio. Imaginemos que yo soy el profesor y usted es el colectivo y que estamos en círculo. Y yo les preguntaría, ¿levantamos la mano cuando quisimos participar? Y como no hay abstenciones, todo mundo primero va a realizar una autoevaluación, va a pensar si lo hice, no lo hice, va a recordar. Mi respuesta sería sí, porque yo no la levanté, yo estoy hablando, ¿no?
Algunos dirán, pues igual, porque todavía no tengo oportunidad de hablar. Bueno, de eso se trata justamente. Otra pregunta podría ser, escuché con atención cuando participó mi compañero o compañera y entonces otra vez reflexionamos. Sí le puse atención a Francisco, aunque me cae medio mal. Sí le puse atención a etcétera. Y eso implica un proceso de reflexión sin la palabra. Insisto, hay muchas posibilidades. Por último, aquí yo les recomiendo que hagan entre 5 y 6 preguntas o menos, no más, porque uno va haciendo su propio acordeón. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues que intentamos formar comunidad. Entonces aquí sí estamos ubicando sobre la mesa algunas actitudes de cómo estuvimos, ¿no? ¿Cómo estuvimos? Por ejemplo, ¿aporté algo interesante a la clase del día de hoy? Eso también, y es para el profe, porque el profe también es parte de la comunidad. Bueno, un poco vivimos la autoevaluación. La coevaluación se da porque en la comunidad, como no hay abstenciones, uno se da cuenta si se respetan más, si son menos tolerantes, que también podría ser. Es decir, este ejercicio nos permite coevaluar, autoevaluar y por supuesto a mí como profesor me da algún elemento que me sirve para la evaluación en general, que pudiéramos incluso después relacionarlo con la acreditación. Entonces, yo creo que es una oportunidad interesante, habría que territorializarla, escribir su guión, es decir, qué preguntas hacer, cuáles no hacer, cuáles no hacer todavía, porque esto depende de cómo vaya la comunidad. Esto es como para medir, aquí sí literalmente, el cómo está la comunidad, ¿no? Tal vez algunas preguntas que son muy profundas pues no tengan ningún sentido. Pensemos en lo básico. Y también yo les recomiendo, ya me faltan 5 minutitos, que en este mismo ejercicio, esto lo hacemos al final de la clase o del día o del proyecto, dependerá, esta es decisión, que también se den oportunidad, así como señala la maestra Emma, preguntar, aquí sí, preguntar a cada estudiante cómo se sintieron el día de hoy o cómo se sintieron en ese proyecto. Pero la regla es que la respuesta sea solamente con una palabra, no con dos, no con tres, con una sola palabra que nos cuenten cómo se sintieron en ese proyecto o en ese día. Ya no cómo estuvimos, ya eso ya lo vivimos. Ahora es cómo nos sentimos con una sola palabra. Y ustedes dirán, ¿por qué con una sola palabra? Porque eso nos ayuda a acotar, a reflexionar, a jerarquizar y decir, bueno, al final del día o al final del proyecto yo me sentí entusiasmado, yo me sentí creativo, yo me sentí triste, yo me sentí frustrado, etcétera. Todas las voces, la que sea, nos ayuda para repensar el proceso. A veces serán cosas muy bonitas, pero a veces dirá alguien, yo me sentí cansado, yo me sentí enfermo y todo es parte de la humanidad. No es que esperemos que todos digan que nos fue bien. A lo mejor sí, o va a pasar algún día, pero lo interesante es aprender de todas las experiencias. Siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar, ustedes saben que nuestros materiales educativos, en este caso en nuestro libro de proyectos, tenemos algunos horizontes, compañeros, compañeras. No son recetas, no se puede decir, es que el libro lo dice exactamente así, ¿no? Ahí lo que ubicamos fue algunas ideas. Ustedes le darán su toque para reafirmar, reorientar o profundizar el proceso educativo que se vivieron. Entonces, la idea de estas preguntas es que, además de lo que yo comenté, también nos ayude a vivir más momentos de evaluación formativa. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos un ejercicio aquí a forma de esquema de cómo nuestros materiales educativos también coadyuvan, no son los únicos. Y hablamos del diálogo, hablamos de estas otras estrategias, pero ahora pensemos en los materiales educativos.
que no solo son los libros, ustedes ya lo saben, también son los cortometrajes, en este caso videos detonadores que también hacen esa función y los interactivos. La idea de estos materiales es que indistintamente todos tienen una idea de retroalimentar. Es decir, que ubican el diálogo, y ustedes recordarán rápidamente en el libro, los proyectos, en los videos detonadores, en los interactivos, cuando hay una relación, y en los mismos cortometrajes con los personajes, ¿no? Se vive el diálogo, pero es básicamente para que sigamos pensando, para que se vivan momentos de autorreflexión y pues que de a poco nos digan, indiquen o como ustedes quieran nombrarle, lo que ya hemos transitado y lo que falta por trabajar. Por eso están pensados así los materiales. No es que todo se centre ahí, por supuesto que cada material tiene su horizonte, pero lo que quiere decir es que hay espacios para vivir esto de la retroalimentación. Entonces, lo que queremos es reflexión individual, sí, porque es muy importante, porque eso habla de corresponsabilidad, pero también reflexión colectiva, porque eso habla de reciprocidad. Son dos cosas. Y eso habla también de un alto grado de pertenencia a la comunidad de aula, de escuela o en el sentido grande de comunidad. Estos materiales también recuerden, recuperan en general la pedagogía de la pregunta, que es esa pedagogía donde no se discursa, sino se vive la pregunta. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué hiciste de esta forma y no de otra? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y por último, son materiales que nos motivan, que al mismo tiempo que nos genera esta reflexión, pues nos animan, nos mueven. Ok, queremos estar allá, ¿no? Que tienen un alto sentido de autonomía, esto es clave, porque no hay una receta que les diga, es que del libro es esta actividad, del cortometraje, ustedes lo definen, es una decisión. Bueno, pero sumado a esto, ya aquí va la primera tarea para ustedes, pues sin duda hay que seguir inventando, creando herramientas para la evaluación formativa. Siguiente, por favor. Bueno, ya esto lo comenté, lo pueden revisar y profundizar al final de cada proyecto académico en nuestro libro de proyectos, solamente como una referencia. Aquí en esta diapositiva estamos ubicando la etapa número 5, que como ustedes ya saben, corresponde al momento cuando vamos a investigar en diferentes espacios. Y aquí lo que queremos es generar algunas pautas para la reflexión y que el colectivo en general diga si sí hemos avanzado a un sentido comunitario, solidario, de apoyo, o si todavía seguimos anclados a la visión tradicional. Entonces yo les invito a que lo chequen con mucha calma. Son posibilidades, pero que cada etapa tiene un sentido. Y si quieren profundizar todavía un poco más, pues agreguen ahí a estos datos algún otro elemento que para ustedes sea significativo. Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que si la evaluación formativa siempre va de la mano con el aprendizaje, también valdría la pena que la evaluación formativa nos ayude a la telesecundaria que queremos, a espacios menos violentos, esa es la palabra, espacios con mayor compromiso, responsabilidad, a espacios distintos. Insisto, a los que ya les va muy bien, pues que sigan y hay que profundizar, pero a los que nos falta, justamente tener este horizonte. Y si la evaluación se convierte, evaluación formativa, en otro aliado, pues imaginen, tenemos entonces ya muchas posibilidades para que los proyectos de aula, escuela y comunidad tengan otro sentido. Siguiente, por favor. Y compañeros, compañeras, pues ya para cerrar, preguntarnos qué con nuestra evaluación, forma o de forma.
¿Cómo se sienten los estudiantes con la evaluación? No estoy hablando del examen, porque el examen ya en muchos lugares ha dado cuenta de estudiantes estresados, cansados, tristes, y luego hasta hacemos bromas y está bien, pues yo las hacía también, ¿no? Cuando decíamos, guarden todas sus cosas y saquen una hoja en blanco y generaba en muchos lugares un desafío, porque pues hay de todo, estudiantes que les gusta y que les va muy bien, pero en otros, sin duda, un temblor, un temor. ¿Y qué pasa con otros elementos de la evaluación? ¿Qué producen en el estudiantado? ¿Fastidio, desinterés? ¿Nos ayuda en algo? ¿Esos resultados nos ayudan en algo? Bueno, o si aspiramos a esta evaluación formativa, yo creo que nuestros estudiantes por lo menos deberían de estar menos estresados. Yo digo que motivados, porque, la motivación es como un desafío, pero en otro sentido, porque es distinto el cómo te paras y hacia dónde quieres ir. También habría que pensar, compañeros, compañeras, que la evaluación que nosotros estamos planteando desde la evaluación formativa respeta, valora y humaniza. Si eso no lo tiene, entonces estamos del otro lado. Evaluar aquí es igual a pensar, a reflexionar. Bueno, y voy a leer estas 2 citas para cerrar. Una es de Óscar Jara, que dice: "La evaluación es un hecho educativo útil para todas las personas que participaron en la experiencia y no debe ser vista como una tarea formal que hace un simple balance entre costos y beneficios, cantidad de resultados previstos y obtenidos, tareas cumplidas o no. Al igual que la sistematización de experiencias, la evaluación debe arribar a conclusiones prácticas y ambas deben retroalimentarse mutuamente con el fin de confluir en un propósito común, mejorar la calidad de nuestras prácticas". Siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita de Paulo Freire que de nuevo va a ubicar como las tendencias que se viven desde los años 90 que Freire le tocó experimentar todavía. Dice, los sistemas de evaluación se vienen asumiendo cada vez más como discursos verticales, de arriba hacia abajo, pero insisten en pasar por democráticos. La cuestión que se nos plantea en cuanto a profesores y alumnos críticos y amantes de la libertad no es naturalmente ponernos contra la evaluación, a fin de cuentas necesaria, sino resistir a los métodos silenciadores con que a veces viene siendo realizada. La cuestión que se nos plantea es luchar en favor de la comprensión y de la práctica de la evaluación al servicio de la liberación y no de la domesticación. Evaluación en que se estimula el hablar a como camino del hablar con. Lo que dice Freire en realidad es justamente hacer la diferencia entre la medición y evaluación, entre una visión vertical y una horizontal, entre pasar de el mandato de la idea a colectivizar y finalmente, pues una evaluación que ayude en los procesos de emancipación individual y colectiva y pues el camino es el diálogo, pero un diálogo genuino con nuestros estudiantes. Pues compañeros, compañeras, me dio mucho gusto saludarles y espero que estas ideas nos ayuden a seguir reflexionando. Miren, la idea, y cierro, es que entender a la nueva escuela mexicana como un proceso implica esto, reflexionar ciertos elementos para construir otras propuestas. Que no lo resuelvan todo, no, pero que van en un camino distinto. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención.